Bueno, estamos con Hernán Palermo. Hernán, ¿estamos allí? Ah, acá estás. Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo? Sí, sí, decime. Ah, no me escuchás, no me escuchás. Ah, vos no te escuchás. Espero. Esperamos. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Qué? Ahí está. Sí, porque yo... Ahora, Ahora sí, te escucho, Hernán. ¿Cómo estás? bien, todo bien. ¿Cómo estás vos? Bien, todo bien. Desde ya muchísimas gracias por estar con nosotros. Hernán Palermo, doctor en antropología en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, licenciado en Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, investigador adjunto del CONICET, Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, CEIL CONICET, docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Director de la revista latinoamericana de Antropología del Trabajo, perteneciente al CEIL, CONICET de Argentina y al CIESAS, CONACYT de México. ¿Me olvido de algo, Hernán? Falta, ¿no? No, bueno, son más de 20 años de trabajo en el sistema científico argentino, lo que estás relatando, ¿no? Sí, Da cuenta también de mi edad ya avanzada, podríamos decir de cierta forma, pero sobre todo de 20 años de trabajo en el sistema científico argentino, que es uno de los sistemas científicos más reconocidos o mejor reconocidos en el mundo hispano y en el mundo también en general. sí. Bueno, yo te digo que te veo con un poquito de delay. A ver, pero no, pero el audio está bien, así Bueno, que no te hagas problema. A lo mejor por ahí corte un poquitito de hablar, porque es por el poquito por delay. ok. Bueno, muchos años de trabajo y seguramente viviste épocas mejores. Sí, bueno, el CONICET es en donde yo trabajo, es una institución que tiene aproximadamente 50 años. Sí, Yo ingresé al CONICET en el 2005, y fue a partir de 2005-2004 que el sistema científico argentino comienza un proceso de crecimiento y de robustez, sobre todo de las políticas que se fueron dando en el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Allí es cuando empieza, mira, para tener un dato, de la democracia del 83 hasta el 2004, el CONICET tenía aproximadamente 1.500 investigadores indistintamente todo el periodo, desde el sí. 83 hasta el 2004. Es a partir del 2004 que empieza a crecer el CONICET como sistema científico, y hoy somos aproximadamente unos 15.000 investigadores a partir de ese crecimiento. Con lo cual el crecimiento fue exponencial. Y lo otro, para resaltar también ahí en mi currículum que ahí vos planteabas, Sí, además de ser docente de la Universidad de Buenos Aires, soy docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que es parte de las universidades que se inauguraron en el 2010 en el conurbano, ¿no? La Jauretche, la de José C. Paz en José C. Paz, sí. la de la Universidad de Moreno, la Universidad de Avellaneda, la Universidad de Hurlingham. Bueno, se inauguraron más de 10 universidades entre el 2010 y el 2015, con lo cual soy, podríamos decir, hijo de ese crecimiento del CONICET e hijo de esas inauguraciones de universidades tan necesarias, porque hoy son esas universidades las que albergan miles y miles de pibes y pibas que jamás irían a investigar a la UBA, a estudiar a la UBA, y que generalmente son primera generación de universitarios. Con lo cual ahí había una necesidad, podríamos decir, una necesidad, un derecho, que era la de inaugurar estas universidades a la cual acabo de nombrar, ¿no? Con lo cual soy, digamos, hijo de Eh, este proceso de crecimiento del sistema científico, del sistema universitario, que se vivió a partir del 2004 hasta el 2015. bueno, te estás refiriendo a esas universidades a donde no acceden los pobres, ¿no? Como decía Sí, la ex bueno, gobernadora. es un desconocimiento absoluto de lo que significa estas universidades. Estas universidades, yo trabajo en la Jauretche, que está en Florencio Varela,
Mi compañera, que también es antropóloga, trabaja en la de José de Paz, que es la UNPAS, y la verdad que ahí son pibes y pibas, podríamos decir sectores populares, Sí, primera generación de universitarios, es decir, con lo que significa eso, ¿no? Con lo que significa ser una primera generación de universitarios en una familia, y que la verdad que la universidad les otorga un horizonte de sentidos, una agenda de futuro, que si no estuviese la universidad en el territorio, eso no existiría. Con lo cual, cuando se habla de que son universidades que no van, entre comillas, los pobres, sí. fundamentalmente lo que están haciendo es una estrategia de discursiva para atacar las universidades, que es un lugar fundamental para el crecimiento y el desarrollo y la construcción de horizontes de futuro de pibes y pibas, que como repito hace un ratito, jamás irían a la Universidad de Buenos Aires porque les queda lejos, porque significaría 3 horas de viaje, ida y vuelta, porque les queda lejos en términos de clase. En términos de clase, la Universidad de Buenos Aires, yo doy clase en la Universidad de Buenos Aires, Sí. una composición de clase, digamos, más sectores medios. Aquí en estas universidades estamos hablando de sectores populares, en barrios quizás más precarios, pero que la universidad sigue siendo, en cierta forma, un mecanismo de ascenso social, ¿no? ¿No? Estudiar la universidad sigue siendo un mecanismo de ascenso social y fundamental también para la construcción de la subjetividad de esas juventudes, ¿no? En la universidad sucede de todo. Se estudia, se debate, se piensa, se construyen amistades, se construyen lazos sociales. Es decir, ahí sucede un montón de cosas que generalmente son siempre positivas para los estudiantes. Eh, bueno, tal vez ahí está el problema, ¿no? Que son Sí, positivas para los estudiantes. sin lugar a dudas. Sí, ahora, ni que hablar de la Universidad de La Matanza. Ni que hablar de la Universidad de La Matanza. La Universidad de La Matanza es más antigua, digamos, son de Sí, las universidades que se fundaron en los 90, junto con la de Quilmes, junto con la Universidad de General Sarmiento, es decir, es parte de otra constitución de la década del 90, pero lo que es interesante plantear es que siempre se dice, bueno, que en las universidades se baja línea, se baja ideología. En las universidades lo que hay es pluralidad de voces. Yo tengo en mi curso en la Universidad Nacional Arturo Jaureche, hay pibes y pibas que piensan desde el peronismo, pibas y pibas que piensan desde el radicalismo, e incluso pibes y pibas que piensan desde esto que tenemos aquí en el gobierno, que son libertarios. Es decir, hay pluralidad de voces sí, en universidades, a contramarcha de lo que se dice desde el gobierno, ¿no? Lo que pasa es que la universidad es un lugar de debate y discusión, sí, donde se discuten todas las perspectivas y donde se debate, se piensa. Es un lugar, podríamos decir, de pensamiento. En ese punto quizás puede ser, las universidades siempre han sido, voy a usar una palabra potente, que es, siempre han sido subversivas durante las dictaduras, durante los gobiernos de derecha, porque lo que se expresa ahí es el pensamiento y el debate. sí, yo te lo decía, el tema de la Universidad de La Matanza, al respecto de que creo que un 60 o 70% son estudiantes de primera generación en sus familias. Sí. Aparte, bueno, es mítico. ¿Y cuántos dirigentes políticos salieron de las universidades? Mm, No solamente salen del Colegio Nacional. sí, ¿Cuántos salieron de las universidades? sí, Que empezaron ahí su carrera política, si se quiere. Y está bien que así pase. sí, Está sí. bien. Como hay estudiantes que de repente no quieren hacer oír sus voz o no les interesa hacer oír sus voz, pero, y bueno, está. Lo Lo que que pasa es que pasa que, a lo mejor cuando vos no tenés necesidad sí, de ahorrar tiempo que no tenés para acceder a una universidad porque estás lejos, cuando no tenés esa necesidad, no te importa que los demás no la tengan o la lo que pasa necesiten. que me parece que la discusión es cuál es el proyecto, el modelo de desarrollo de país que está en discusión. Ese es lo que está discutiendo. Si uno tiene un modelo de desarrollo de país, de sustitución de importación, de industrialización, tiene un modelo de país donde el eje es el ascenso social, en ese modelo de país
de desarrollo industrial, las universidades son fundamentales. Las universidades son fundamentales, el sistema científico es fundamental. Es decir, en ese proyecto de país, la universidad históricamente fue fundamental. Ahora, si lo que está en pugna es un modelo de desarrollo de país, de primarización de la economía, bueno, ahí en ese modelo de desarrollo de país las universidades no tienen cabida. Digo, históricamente en América Latina hubo 3 países que tuvieron pretensiones de industria, de industrialización, de desarrollo del país vinculado a la industria, que es México, Brasil y Argentina. Sí. Por eso tienen universidades poderosas, podríamos decir. Después tenemos otros países en América Latina, Perú, Paraguay, Uruguay, que bueno, que son países más vinculados a una economía primarizada, y ahí las universidades no son tan poderosas como aquí en Argentina, México, Brasil. Lo que está en discusión es un proyecto de país. Y este gobierno lo que está intentando construir es un proyecto de país primarizado donde las universidades y el sistema científico no tienen cabida. En ese proyecto de país, sí, claro, las universidades son un gasto, no una inversión. ¿Esa es la batalla cultural que quieren ganar? Esa es la batalla cultural que quieren ganar. Igualmente, bueno, estará por verse. Coyunturalmente podríamos decir que la están ganando. Habrá que ver qué sucede. También el macrismo intentó construir una batalla cultural. ¿Se acuerdan que planteaba que es esto de armar universidades en el conurbano, en todos lados? Sí. También intentó estigmatizar al CONICET, también fuimos estigmatizados durante el gobierno de Mauricio Macri. Ahora también estamos de nuevo atravesando un proceso de estigmatización, pero bueno, podemos decir que la historia argentina, hay un autor que plantea que Portantiero, un investigador importante de aquí de Argentina, de las ciencias sociales, plantea que estamos, digamos, en un empate hegemónico. El proyecto de la derecha no logra imponerse, ¿no?, en esto de producir un país primarizado, pero tampoco logra imponerse un proyecto de sustitución de importación, de producción industrial. Estamos en esa ambivalencia del empate hegemónico, que cada 4, 5, 6 años se pega un timón para un lado y cada 4, 5, 6 años se pega un timonazo para el otro lado. Sí, empate técnico, podrían decir otros. Podríamos decirlo, sí. Pero vos te das cuenta, digo, que sí. Viene un gobierno de derecha, intenta destruirlo todo y primarizar la economía, luego un gobierno nacional y popular, peronista, digo, como queramos denominarlo, y se intenta potenciar de nuevo la sustitución de importación y la industrialización, y así medio que estamos en ese vaivén ida y vuelta siempre, ¿no? Sí. Mira, vamos a hablar de investigaciones. Dale. Ahora te planteo, mira. En tercer lugar, vamos a hablar de tus investigaciones actuales. Dale. En segundo lugar, vamos a hablar de sus investigaciones pasadas, que por eso lo decía, que casi sin quererlo, estamos viendo que vos habías hecho investigaciones sobre las privatizaciones en los 90. Sí. Que ahora vuelven. Y en primer lugar, de cómo bastardearon las investigaciones del CONICET. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ahí vamos. Sí, perdona. Y te digo, nos mandó una foto Ariel, bueno, nuestro querido amigo del Pet Shop. Un abrazo. De Gregorio Ferrer. Sí, abrazo. Pero si lo pongo, tengo que sacarte un poquito del aire. Dale. Así que Ariel, perdóname, pero dejamos la foto, lo dejamos como está y después, cuando volvemos, le sacamos unos segundos a la parte de deporte con Santi Gutiérrez, que tenemos sorpresitas para él también, quédate, vos ya lo conoces también. Vamos a mandar la foto que nos mandó ahora Ariel. Perfecto. Todo tuyo, Hernán. Bueno, como ahí decías, históricamente yo investigué las privatizaciones de la década del 90, sí. En líneas generales, y en particular me basé en lo que fue la privatización de la empresa más importante que tuvo el Estado, que es YPF. Sí. Y sobre todo me interesó pensar de la privatización de YPF, cuáles fueron las consecuencias en los territorios donde YPF se enclavó, ¿no? YPF estuvo a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, y me interesó pensar, bueno, qué pasó en Comodoro Rivadavia, en Las Heras, qué pasó en el sur, qué pasó en el norte, en General Mosconi, sí.
Vespucio, qué pasó en Mendoza, qué pasó en La Plata. Digo, YPF era una empresa que estaba en todas las provincias de la Argentina. Y bueno, lo que fui dando cuenta es los procesos de privatización, ¿no? Las formas en que se fueron despidiendo los trabajadores, esta idea de retiros voluntarios, me parece interesante pensarlo, ¿no? Como se plantea esta idea de retiros voluntarios, que de voluntarios nunca tuvo nada, ¿no? Porque no es un acuerdo, pareciera un acuerdo de partes, de voluntades, y lo que se plantea es el despido lisa y llanamente de trabajadores que bajo presión, Sí. bajo tensión, tienen que decidir si irse o quedarse de las empresas. Por otra parte, lo otro que también sucedió cuando se privatizó YPF era que le decían a los trabajadores, bueno, no sean más trabajadores, ármense empresas y que el mercado regule su actividad. Entonces los trabajadores, muchos de ellos se juntaron en cooperativas, armaron empresas, compraron herramientas, comenzaron a vender el servicio que antes hacían como trabajadores, y tiempo después tuvieron que competir con Techin, con Pérez Compán, es decir, quedaron fuera completamente del mercado, con empresas internacionales, transnacionales, de experiencia y de renombre a nivel del mundo de los hidrocarburos. Es decir, Es como tirar gatitos a los leones. sí, las privatizaciones en la década del 90 fueron tremendas. Muchas de las ciudades estas que nombré, Comodoro Rivadavia, Las Heras, Mosconi, llegaron a tener desocupación del 30-35%, 40% a partir de la privatización de YPF. Sí. Muchas ciudades quedaron ciudades fantasmas. Es decir, hubo una desestructuración de las tramas productivas, sociales, que nos trajo muchas consecuencias y sobre todo nos fue arribando a lo que luego después sucedió en el 2001, que fue el estallido de la Argentinazo del 2001, que bueno, terminó en esa crisis enorme que seguramente nosotros, que tenemos un poco más de años, recordamos muy difícilmente, ¿no?, de lo que sucedió en el 2001. Sí, sí, los que peinamos canas y dejamos de peinarlas sabemos Lo digo qué porque yo pasó a y veces qué se cuando viene. doy clases con pibes y jóvenes, recuerdan el 2001, nadie, es como que a veces reponer la historia es difícil porque, bueno, y es fundamental reponer la historia, ¿no? Nuestra propia historia, Sí. ¿no? Bueno, vos fijate que la gente no recuerda el 2020, que hubo una Sí, pandemia, no la recuerda, sí. se borró. Pero más allá de Sin embargo, recordarla, me parece, ese es el rol de las universidades, ¿no? A ver, yo no, durante el terrorismo de Estado, la dictadura cívico-militar, yo nací en el 78, era muy joven, no tengo recuerdos, pero sí es importante poder pensarlo, revisitarlo, mirarlo. Bueno, hablando de eso, está bueno recomendar el documental Argentina 78, que Sí, se está dando ahora en plataformas, que habla un poco del Mundial 78, la dictadura, y es interesante para poder pensar y reponer la historia ahí. sí, el que le gustó tanto a la vicepresidenta Villarruel. Sí, claro, claro, Sí, claro. sí, también Bueno, te lo recomienda. sí, Ahora, en vísperas de futuras, esperemos que no, privatizaciones, como bueno, cuando negociaron, por ejemplo, dijeron que YPF no se privatizaba, Aerolínea no se privatizaba, apenas ganó sí, Milei con ese desempate que tuvo que hacer la vicepresidenta, lo primero que dijeron, sí, se privatiza todo. sí, No sé qué esperaban que cumpla su palabra, me parece un poquito difícil, ¿no? sí, En vísperas con tus investigaciones, en vísperas a lo que viene, sí. ¿qué podemos prever? No, la verdad es que me parece que en términos ideológicos este gobierno es completamente ideológico, porque digo, la vez pasada justo lo hablaba con mis estudiantes, ¿no? Sobre aerolíneas, ¿no? Sí, Digo, privatizar, no privatizar aerolíneas. Primero hay que decir que se restatizó hace 10 años. Es decir, es un proyecto delirante de país el que tenemos. Nos costó un montón restatizar esa empresa de bandera. Ahora, 10 años después, estamos pensando en venderla de nuevo. Y la pregunta es, bueno, ¿es necesario? Para salir de los títulos, da pérdida, ¿no? sí, Pongámosle que da pérdida en términos de balance económico. Ahora, hay un balance social también para hacer. Un país tan extenso como el nuestro, un país que tiene casi, diríamos, una extensión continental, ¿no? Tan extenso como el nuestro. Un país donde somos casi 50 millones de personas. La pregunta ¿es necesario?
es potente, es vital tener una aerolínea de banderas que conecte provincias que de otra manera no estarían conectadas. Y ahí ya empezamos a pensar más, digamos, podríamos ir en lo que se llama la plusvalía social, ¿no? Es Sí. decir, cuánto desarrollo económico, social produce una aerolínea de banderas en un territorio tan extenso como el nuestro, más allá de la balanza comercial de lo que entra y lo que sale en sí de la empresa. Digo, para empezar a pensar, digo, uno diría, bueno, Uruguay, que tiene una extensión distinta a la nuestra, son menos de 4 millones de personas, ¿es necesario ahí una aerolínea de bandera? Bueno, pensémoslo. Digo, Argentina es un país distinto, con una extensión distinta, con una cantidad de provincias. Es decir, bueno, pensar ahí. Lo que pasa es que en este contexto no hay digamos, una racionalidad para poder pensar estos temas, sino que es lo que se antepone es completamente una ideología pro mercado y destrucción del Estado. Ahora, Es como el sistema científico. Digo, ahora se está llevando adelante una destrucción del sistema científico como no se veía hace los últimos 30 años y no se piensa ni siquiera las consecuencias que va a cargar esto a futuro. Digo, destruir el sistema científico, el ataque que está teniendo en este momento, nos plantea un futuro muy difícil de reconstrucción de lo que es el sistema científico. sí, por un lado te digo que en el Excel no hay una columna que diga social. Tal vez sea por eso. Sí. Entonces, por el otro lado, la pregunta sí, bueno, realmente yo nunca pretendí que dieran ganancias. No tiene por qué dar ganancias una empresa estatal, no con que saca pardas, pero es más que suficiente. Ahora, eh, lo que decía era que si vos te vas si vos pensás que una aerolínea, por ejemplo, o tendría que dar ganancias, entonces, ¿por qué no haces desde tu administración que dé ganancias? Mm, Y si no da ganancias, ¿a quién se la vas a dar? ¿Quién te la va a agarrar? sí. Ahora, Sí, por si eso. vos no sos capaz de que una empresa poder hacer que te dé ganancias si se quiere, ¿vos vas a poder manejar un país? Mm, sí. Es la pregunta. Sí, igual me parece que lo que también. Volvemos un poco al comienzo de la entrevista, ¿no? Lo que está en juego es un proyecto de desarrollo de país, ¿no? Me Sí. parece que el actual gobierno expresa eso y tiene también muy encolumnado sectores del capital que lo sostienen. A ver, el gobierno no es solamente el gobierno del presidente y sus funcionarios. Ahí detrás del gobierno, sector de capital que sostienen este gobierno Sí, y que se encuentran muy a gustos con una mirada también de país, de negocios de rapiña, podríamos decir, negocios rápido, veloz, casi podríamos decir piratas, ¿no? sí. Entonces una vez le preguntaron a Aldo Ferrer, un economista importante del mundo, podríamos decir, del desarrollismo, le preguntaron cuál era si el problema de la Argentina era el FMI. Y él dijo, ese es uno de los problemas, pero no es el mayor de los problemas. El mayor de los problemas es la burguesía nacional que tenemos en Argentina, que tiene una ideología de ganancias pirata. Ese es uno de los mayores problemas que tenemos como proyecto de desarrollo. Hay aquí una perspectiva, digamos, de rapiña, de ganancias rápidas y que imposibilita mucho poder pensar un proyecto de país. Y yo agregaría otra cosa más que podría ser también lo otro que imposibilita poder pensar un proyecto de país, es el profundo antiperonismo que hay aquí en la Argentina, ¿no? Que se consolida en el 55, en la llamada Revolución Libertadora, y que se termina de estructurar en el 76 con el terrorismo de Estado cívico-militar. Digo, el antiperonismo que impide también pensar un modelo de desarrollo de país sustentable y que sobre todo que nos incluya a todos, ¿no? Sí, y es una pata fundamental del mileísmo, el antikirchnerismo, Sí, el totalmente. antiperonismo. Es una pata fundamental de los proyectos de la derecha, Sí, históricamente, sí. ¿no? El Eh, antiperonismo. hablemos ahora de tus investigaciones actuales, pues ya vamos a ir redondeando, porque tenemos un Dale. ratito, de tus proyectos actuales y después del bastardeo que hacen sobre el CONICET de proyectos que
Como dijo Milei en un momento, que no les interesa, no sirve, no sé qué. Ahora lo que estoy investigando aquí en el CONICET es la transformación del mundo del trabajo a partir de las tecnologías digitales y las plataformas, ¿no? Que Ajá. también hay un tema ahí súper interesante para poder pensar y sobre todo si en algún momento queremos llegar a legislar algún tipo de situación respecto a las plataformas. A partir del 2008 y sobre todo a partir de la pandemia, el mundo del trabajo se ha revolucionado y transformado vía plataformas y vía tecnologías digitales. Sí. Y ahí hay un tema para pensar porque tenemos, no sé, plataformas como, bueno, los que todos conocemos, los repartidores de delivery que están en bicicleta y pedalean y todos vemos por las calles. Después hay otro tipo de plataformas que no vemos, que por ejemplo plataformas donde muchos pibes y pibas venden distintos servicios digitales, como por ejemplo corrección de videos, edición de texto, que se llama Workana, Sí. Work y demás. Están las plataformas, por ejemplo, OnlyFans, donde muchas mujeres, sobre todo pibas jóvenes, producen contenido erótico y venden vía plataformas. Es decir, es un universo de trabajo enorme, extenso, muy difícil de poder contabilizar cuántos son los que trabajan en plataforma. Lo que sí está claro que el mundo del trabajo, la informalidad es hoy mayoritariamente en relación a lo que sería el trabajo formal. Los pibes y las pibas y la mayoría de trabajadores trabajan en contextos informales y las plataformas robustecen esa informalidad. ¿Te parece que lo desarrollemos un poquitito más adelante en profundidad? Dale, ¿Sí? dale, dale. Bueno, Hernán Palermo, desde ya te agradezco mucho, ¿sí? Dale, Y seguimos dentro de poquito, ¿eh? Y cuando quieras, profundizamos el dale, tema. dale. Dale, buenísimo. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Muchas gracias Abrazo por haber grande, estado con nosotros. nos estamos viendo. Chau, Dale, chau. gracias Hernán. Nos vemos. Hernán Palermo, realmente interesantísimo. Y acá, bueno, con la última parte hicimos un pequeño adelanto, ¿sí? Que realmente es algo que es tan inmenso, que es como para dedicar un buen rato. Basta decir que hoy los chicos que empezaron a trabajar que empezaron a trabajar durante la pandemia y ahí, o un poco antes, ya prácticamente no quieren hacer un trabajo presencial. Si es posible, prefieren hacerlo por internet, desde su casa, tranquilos. Y, y ahí, es un mundo completamente nuevo para muchos, ¿sí? Pero inmenso, inmenso, justamente. Bueno, vamos a la tanda, después vamos a Copy Friends, tanda, Copy Friends y Santi Gutiérrez, que ahí está. ¿Sí? Ahí le veo, ¿cómo le ves la cara a Santi Gutiérrez? ¿No medio asustado? ¿Eh? ¿Por el domingo que viene? No, vamos a dejar que entre. Vamos a entrar. Dale, Aparece o abrazo. se oculta el sol, estamos junto a vos acompañando cada momento con música. Antena Pueblo, tu radio. Publicidad, librería, impresión offset, digital, tipográfica, planograph, stamping, fotocopias blanco y negro, fotocopias láser full color, fotocopias de planos, bajadas de PC en láser y digital color y blanco y negro. Plotters de corte y de impresión, duplicaciones en todos los colores, cartelerías, Copy Friends, Avenida Juan Bautista Alberdi, 5399. Cava, Telefax 4682-8870. Líneas rotativas. Taller gráfico, imprenta. Alvariño 1094. Ahí nomás. A la vuelta, pegadito. Todo el mismo complejo. Telefax 4635-6656. Email copyfriends@hotmail.com, www.copyfriends.com.ar. Y Copypaper, papelería comercial, ventas por mayor y menor, herramientas y planos de obras, comercial, cartulinas, cartones, ilustraciones, autoadhesivos, sobres y más. Mucho más. Solicita vendedor. Papelería por mayor también, todo. Copyfriends. Imprenta, cartelería, gigantografías,
centro de fotocopiados, artículos de librería, talleres a la vuelta. Copy Friends.